que acaso la Biblia se va descubriendo cosas nuevas, vamos a capacitarnos porque ahora hay el quinto evangelio, ¿verdad? O la cuarta epístola de Juan, o descubrieron a otro. No, no tanto por eso, sino que la capacitación en cuanto a la Biblia tiene que ver mucho con la actitud con la que uno se va acercando al Señor y las diferentes formas de cómo interpretar la Biblia. Porque básicamente en esta primera clase, lo que vamos a aprender juntos son los diferentes métodos de estudio bíblico. Ya se lo voy anticipando. ¿Y cuál va a ser la metodología durante estos martes? Durante estos martes vamos a centrarnos solamente desde el próximo martes en un método de estudio bíblico, que se lo vamos a mencionar en un instante, y semana tras semana vamos a dejar tareas. ¿Ya? Por eso es importante. Y yo quisiera de repente que los chicos ahí, los coordinadores, nos puedan ayudar a tomar lista. Tomemos lista de los chicos de nuestro ministerio, de nuestro grupo homogéneo que está participando, ¿verdad? Tito y Ani, de UNAMIS, ¿verdad? Liz, ahí está también Daniel que nos está apoyando para poder ver con lo de jóvenes, Julie, con Cindy. Tomemos lista de los chicos que están participando. Dios quiera que podamos, este hermoso grupo que está empezando, podamos terminar juntos y poder graduarnos, porque lo que queremos es terminar una capacitación, graduarnos y empezar otra capacitación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que al finalizar esta pequeña capacitación, vamos a tomar un examen. Y es importante prepararnos, ¿no? ¿Y por qué lo hemos planteado de esta manera? Porque no quisiéramos solamente, hoy día ya empezó la capacitación y la próxima semana hoy dejaron tarea, entonces, no lo hice. Entonces ya no entro, me conecto a la siguiente. No, la forma del estudio va a ser gradual. Entonces es importante que en este deseo de poder querer capacitarnos y aprender, podamos ser constantes para que al final podamos recibir nuestro certificado de capacitación y entrar al siguiente módulo o a la siguiente clase que planteemos, y esperamos todo este año seguir capacitándonos porque ese es lo ideal, ¿no? Y para mí es una alegría, chicos, en verdad, compartir con ustedes este tiempo, que estén los chicos de UNAMIS, los chicos de jóvenes, ¿verdad? Los chicos de José también. Es importante porque Dios nos permite aprender juntos, ¿sí? Antes de empezar, vamos a orar. Le quisiera pedirle que me acompañen en un tiempo de oración. Amado Dios, gracias por esta noche, Señor, y esta oportunidad que nos das de estar juntos. Señor, guíanos, sé tú mismo hablándonos, Señor, sé tú instruyéndonos a cada uno de nosotros, de tal manera que podamos juntos disfrutar de este tiempo. Señor, pon en nosotros expectativa, pon en nosotros deseo de poder aprender juntos aquello que tú has preparado, Señor, aún de antemano en esta clase. Y que puedas despertar en nosotros, Señor, esas ansias y ese deseo de conocerte más y más a través de la palabra. Te damos toda la gloria y la honra, bendice la vida de cada uno de los chicos, Señor, nombre por nombre, y capacítanos juntos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús amado. Amén y amén. Bien, ¿hay forma de que yo pueda compartir pantalla? Me dice que no está habilitada la función. ¿Sí? ¿Se puede? Ya, ahora sí, ya acá sale que sí. A ver. Listo. Ahí se ve mi pantalla. Sí, pastor, sí se ve. Listo. Ya, entonces, el tema es cómo estudiar la Biblia. Y yo quisiera hacer de esta clase, sobre todo en la clase de hoy, que es una clase introductoria, que podamos participar todos en ese tiempo. Y lo que yo quisiera saber es, ¿cuántos métodos de estudio de la Biblia conocen ustedes?
A ver, con libertad. ¿Cuántos métodos de estudio bíblico conocen? El único Pastor, tema... buenas noches. Bueno, con respecto a método de estudio, bueno, conozco uno, pero, o sea, no he investigado más si hay otros tipos de métodos, que creo que es el de todos, eh, leer la Biblia y tener muy aparte un apoyo, eh, como una Biblia de apoyo donde te describe mejor los pasajes bíblicos. Lo otro es también leer cada versículo que te manda, bueno, en los capítulos, ¿no? Hay referencias de otros versículos y poder estudiarlo de esa manera. Pastor Richard. Sí. En mi caso, pues tengo presente el método inductivo, ¿no? Que implica pues el hecho de observar, el poder interpretar y también aplicarlo. Ya el método inductivo, ¿qué es lo que implica? Me dijiste, no te escuché la última parte, Lourdes, perdona. Se basa más o menos en lo que es la observación, la interpretación y pues la aplicación, ¿no? Observación. Sí, bueno, espero no equivocarme, pero creo que se refiere más a eso. Sí, ese es Lourdes. ¿Sí? El observar, interpretar y el último es ya aplicativo, ¿no? Sí, exacto. Sí. Es el más conocido, que yo sepa, es el inductivo. Sí. Gracias. Excelente. No, está bien, ¿no? Básicamente también lo que nos decía Lourdes, ese es el método que todo el mundo conoce como el OIA, ¿verdad? Nadie se debe olvidar esas tres palabritas: observar, interpretar y aplicar, ¿verdad? Y lo que nos hablaba un poquito Pablo era de la forma, de repente, cómo llevar a cabo este proceso de estudio, ¿no? De este proceso, de este método inductivo, que no solamente es observarlo, no solamente es interpretarlo, sino aplicarlo, sino que también es hacer uso de ciertas herramientas que es importante. Pero vamos a ver un poquito el tema ahora. Gracias, Pablito, gracias Lourdes. ¿Cómo estudiar la Biblia, verdad? ¿Cómo estudiar la Biblia? A ver, ¿por qué es importante leer la Biblia? ¿Por qué creen que es importante que nosotros, sobre todo como líderes, ¿verdad? Porque cada uno de ustedes son parte del equipo de trabajo de los diferentes grupos. Algunos de adolescentes, algunos están como tutores, como guías, otros están entrando como parte del equipo de apoyo, y eso es importante también. Pero ¿por qué creen que es importante leer la Biblia? Más allá del texto bíblico que tenemos ahí en pantalla, ¿por qué creen que es importante leer la Biblia? No sé si ustedes... Porque es un manual. A ver, ¿por qué? Porque es un manual de vida. Es un manual de vida. Que seguir diariamente, practicarlo. Claro, sí, gracias, Astrid. Es un manual de vida, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado esa frase, cuando las cosas fallan, ¿verdad? Hay una frase que dice, cuando las cosas fallan, es bueno ir al manual de instrucciones. ¿Lo han escuchado? ¿Verdad? Y a veces, y uno compara muchas veces la Biblia con el manual de instrucciones, que es como cuando tú te compras, no sé, un mueble. ¿Alguna vez ustedes han comprado un mueble en Sodimac, en Promar? ¿Alguna vez ustedes lo han comprado? ¿Sí? Tú lo ves bonito. Cuando tú entras a Sodimac, ¿verdad? Cuando tú entras a Promar, tú ves ahí el mueble, no sé, un centro de entretenimiento. Llegas ahí, ves el centro de entretenimiento, hermoso, bonito, y tú dices, ya, ¿cuánto cuesta? Sacas tu tarjeta, ¿verdad? Lo pagas el envío a tu casa, y al día siguiente
llega el camión de Sodimac, el camión de maestro, y lo que te deja en la puerta de tu casa es una caja. Y tú dices, wow, pero no es que era un centro de entretenimiento, y te dicen sí, solamente que adentro de la caja está el manual de instrucciones y tú lo tienes que ensamblar, ¿no? Entonces tú comienzas a armar tu centro de entretenimiento y va un día y 2 días y al final lo que tenemos que hacer es llamar al técnico para que venga y lo arme, ¿verdad? Porque él sabe interpretar. Muchas veces nosotros agarramos un plano de repente de ensamblaje de algún mueble, y no solamente es cuestión de tener el manual en las manos, sino es importante poder, ¿quién puede decirlo? Interpretarlo, sobre todo. Interpretarlo sobre todo, ¿verdad, Raquelita? Qué importante no solamente es tener el manual en las manos, sino importante, aún mucho mayor todavía, es saber cómo interpretar lo que tenemos en ese manual. Entonces, muchas veces se ha comparado la importancia de la Biblia como lo que nos decía Astrid, ¿verdad? Como lo que nos decían ustedes, muchos de ustedes también en este tiempo, de que la Biblia se constituye en ese manual para poder dar un correcto uso, o de repente un manual de cómo comportarnos y cómo vivir. Pero la pregunta, yo no digo que esté mal este concepto, pero la pregunta en sí es, este manual de cómo comportarnos, este manual de cómo conducirnos, habla de nosotros, de cómo nosotros debemos comportarnos. Ese será el propósito de Dios al poder dejarnos la Biblia, al poder compartir las escrituras con nosotros. ¿O qué es lo que dice el texto bíblico que tenemos ahí? ¿Quién lo puede leer? Yo lo leo, profesor. Vamos a ver. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Juan 5:39, gracias Dani. ¿Quién es el que, y de repente vamos a ir ya un poquito metiéndonos en el tema, aunque hoy día no lo vamos a hablar a profundidad, pero por ejemplo, vayamos observando el texto bíblico como bien lo decía Lourdes hace un instante, ¿verdad? Vayamos observando el texto bíblico y vayamos haciéndole algunas preguntas, ¿verdad? Al texto bíblico. Y de repente, la primera pregunta que uno debería hacer a este texto es, ¿quién es el que está hablando? ¿Saben quién es el que está hablando? ¿Sabe quién es el que está diciendo? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién es el que está hablando? Dice ahí Juan 5:39. Entonces, si decimos muchas veces que está en el libro de Juan, ¿quién pensamos que está hablando? Juan. Pero la pregunta va más allá. ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el que está expresándose en este texto bíblico? El Espíritu. El Espíritu, no es el Espíritu, pero está bien, ya, vamos, lo que tienen en mente vayan soltándolo. Jesús. ¿Quién está hablando? Jesús. Díganlo, chicos, porque miren, yo les animo a algo. En este curso, como en cualquier otro curso, cuando ustedes tengan la oportunidad de estudiar, si estamos estudiando, ¿para qué es? Para aprender, ¿cierto? Entonces, ¿es mejor quedarse con la duda o salir de una clase sin dudas? Es mejor, Sin dudas. ¿verdad? Sin duda. Entonces, si es que yo le cuento un poquito un testimonio, a veces acá también suele mucho pasar en clase, ¿verdad? En clase muchas veces sale a relucir la esencia de no solamente de nuestro carácter, sino también de nuestra personalidad, ¿verdad? Y aunque acá yo sé que hay varias mis hermanas, ¿verdad? Lindas chicas que están estudiando psicología, que han terminado psicología, pero más allá del carácter y la personalidad, ¿de qué manera se va manifestando?
¿verdad? Muchas veces uno tiene el temor de que, ay, si me equivoco, ¿no? Si me equivoco, van a decir, ay, Richard no sabe, pero qué básico era lo que están preguntando y Richard se fue por el otro lado. Ay, qué vergüenza. Pues entonces, para evitar eso, ay, qué roche, mejor no contesto. Pero también a veces suele pasar que algunos, y yo los conozco acá, o los vamos conociendo poco a poco, algunos de nosotros somos competitivos, ¿verdad? La gran mayoría de ustedes yo lo veo y uno dice, ah, no, entonces yo todavía no hacen la pregunta y sin que te pregunten ya estás respondiendo. También suele pasar. Pero yo les digo algo en este tiempo. Más allá de repente de lo que pueda causar, no se queden con dudas. Si ustedes tienen una respuesta, no duden en darla. ¿Sí? Y si aún en la respuesta que yo pueda dar, ustedes creen que yo me estoy equivocando, digan. Porque acá todos nos vamos a retroalimentar. ¿Sí? Entonces, escuché que alguien dijo el espíritu. ¿Quién más? Pastor Richard, Jesús, porque dice en el versículo 36, porque justo es bueno también leer versículos antes para tener algo más claro, dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y este es en el versículo 36 y de ahí continúa, entonces da a entender que es Jesús. Es Jesús, ¿verdad? Gracias, Lourdes. Sí, es Jesús quien está dando expresándose en este versículo. Y él dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero miren lo que dice el mismo texto bíblico en la versión de la Nueva Traducción Viviente. El mismo texto bíblico dice, ustedes estudian la escritura a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Entonces, ya entrando un poquito al texto bíblico, y no quisiera hacer que esté cargadito o pesadito todavía en esta introducción, pero ya entrando al texto bíblico, uno puede darse cuenta que Jesús le está hablando a un auditorio que se dedicaba ¿a qué? A leerla. ¿Qué es lo que le dice Jesús a este grupo de personas? Ustedes estudian las escrituras. O sea, Jesús le está hablando a un grupo de personas, y después vamos a ahondar un poquito quiénes eran estas personas, pero ¿verdad? Jesús le está hablando a este grupo, o vamos diciendo ya, o este grupo de judíos, judaizantes, y le dice, ustedes estudian la escritura. Y la estudian, ¿qué dice? De una manera ligera. ¿La estudian de una manera simple? No. Le dice, ustedes estudian la escritura a fondo. Ustedes realmente se interesan en leer la Biblia, en estudiar la Biblia, por decirlo así, ya en un paráfrasis nuestro, ¿verdad? Porque si después ustedes lo vamos a ir aprendiendo juntos en ese tiempo, y bien la pregunta de Jordi, que justo lo acaba de mencionar ahí, ¿verdad? Nosotros en nuestro paráfrasis le vamos a decir la Biblia, pero cuando Jesús habla de las escrituras en ese tiempo, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Los libros, bueno, las escrituras de los profetas. De la ley y los profetas. La ley y los profetas. Que era básicamente, ¿qué cosa? El Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, Jesús le dice, ustedes estudian a los profetas, ustedes tienen el libro de los Salmos, ¿verdad? Porque ya lo tenían. Ustedes tienen todas esas escrituras y la estudian a profundidad. Pero ustedes la estudian a profundidad, ¿por qué? Porque piensan que estudiar la Biblia les va a dar vida eterna. Y entonces, ahí es importante señalar de que muchas veces podemos confundir
¿cuál es la razón por la que debemos estudiar la Biblia? Muchas veces pensamos, y podríamos pensar, de que estudiar la Biblia es garantía de santidad, que estudiar la Biblia es garantía de una vida espiritual, entre comillas. Podríamos pensar de repente que estudiar la Biblia nos da hasta cierta autoridad delante de repente, hablando claramente, del grupo que tenemos, ¿verdad? Y a veces suele pasar que si no sabemos manejar bien esta condición cuando estudiamos la Biblia, podemos caer muchas veces en el orgullo. Mira, estas personas que estudiaban las Biblias y a las cuales Jesús se refiere, que eran los judíos, Jesús le dice a este grupo, ustedes se encargan de leer las escrituras, los profetas, ¿verdad? Como bien lo decía Davidcito, Pablo, Lourdes, ustedes se encargan de leer a estos libros del Antiguo Testamento y creen que por haberlo leído, ustedes son mejores que los demás. Ojo, ¿por qué es importante leer la Biblia? ¿Porque nos hace mejores que los demás? No. Porque leer la Biblia nos va a garantizar santidad? No. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Porque si leemos la Biblia, ¿ya es garantía de que somos salvos? No. El Señor Jesús dice, ustedes estudian la Escritura a fondo porque piensan que ella les da vida eterna, pero hay algo que ustedes no se dan cuenta, les dice. Las Escrituras me señalan a mí. Entonces, ¿por qué es importante leer la Biblia? Porque la Biblia definitivamente habla de Jesús, que es el camino a la vida eterna. Por eso es importante estudiar la Biblia. Por eso es importante leer la Biblia. Mire, ustedes seguramente, chicos, ustedes van a ser mucho más capaces en esto y seguramente tendrán los nombres, ¿verdad? Por muchos años se ha creído de que el universo entero giraba alrededor de la Tierra, ¿verdad? Por muchos años, antes que se descubriera de que la Tierra era que giraba alrededor del Sol y que el sistema, ¿verdad?, giraba alrededor del Sol, por muchos años se creyó de que todo el sistema, el Sol, las estrellas, giraban alrededor de la Tierra, ¿verdad? Ustedes lo conocen, no tengo exactamente el nombre, ¿verdad? Pero, ¿por qué creen que en un principio se creía de que el Sol giraba alrededor de la Tierra? ¿Por qué creen que se creía que la Luna y las estrellas giraban alrededor de la Tierra? ¿Por qué? Porque no tenía un conocimiento previo. Cierto, Abigail, porque no tenía un conocimiento previo. Pero ¿cómo fue, chicos, por qué creen que llegaron a esa conclusión? Porque había una mala interpretación, me parece, de la palabra. Eso se dio más en el tiempo de la edad medieval, ¿no? Esa idea de que todo era alrededor de la Tierra, porque en la Biblia se entendía que Dios creó la Tierra y todo tenía que estar, y todo giraba alrededor de esa creación. Es por eso que Copérnico, cuando puso la otra teoría, y otros astrólogos más, pensaron que eran herejes y los quemaron, ¿no? Claro, ya, Copérnico fue el que al final cambió ese concepto, ¿verdad? Y es cierto, bueno, después la historia ya nos va a contar lo que le pasó, pero cuando en un inicio se consideró de que todo giraba alrededor de la Tierra, era simplemente porque lo único que usaron para poder llegar a esa conclusión fue la observación. Claro, porque es sencillo. Veían que el Sol salía, ¿verdad?, por un extremo, y durante el transcurso del día el Sol ya no estaba ahí, sino que ya iba cambiando de lugar y de posición. ¿Cuál era entonces
el resultado de esta observación, ellos decían, el Sol está girando alrededor de la Tierra. Ellos decían, el Sol gira alrededor de la Tierra. Y era al revés. ¿Por qué les doy esta ilustración? Porque muchas veces pensamos, chicos, ¿qué va a cambiar o en qué va a influir? ¿Qué influye en mi vida que la Tierra gire alrededor del Sol o que el Sol gire alrededor de la Tierra? ¿Qué es lo que influye? ¿Me afecta a mí? ¿Me cambia a mí? Es importante que yo lo sepa. Miren, muchas veces sucede, y claro que es muy importante entender esta diferencia, y los científicos lo tienen claro. Cuando uno estudia la Biblia, es importante entender la Biblia, ¿cuál es el eje principal de la Biblia? ¿Es Dios o es el hombre? ¿Es Dios o es el hombre? Y muchas veces podemos caer en el error de pensar de que el eje principal de la Biblia es el hombre. Y es por eso que, aunque yo no digo que esté mal el concepto, pero habría que entenderlo bien, a veces pensamos que la Biblia es un manual de instrucciones, como lo decíamos al inicio, ¿verdad? Que es la manera como el hombre debe conducirse. Entonces vas a la Biblia, hables, y pensamos de que la Biblia habla y gira en torno al hombre. Y no, la Biblia no gira en torno al hombre. La Biblia, ustedes lo acaban de leer hace un instante nada más. Las Escrituras hablan ¿de quién? De Jesús. Y entonces todo gira alrededor de Dios, de Jesús. Es importante entenderlo. Es importante. Cuando vamos a entrar a un estudio de la Biblia, debemos de comenzar a romper conceptos, de repente a comenzar a romper ideas preconcebidas que tenemos, que no necesariamente vayamos a desecharlas por ser negativas, ¿verdad? Porque el propósito de este curso no es traer algo nuevo, distinto y desechar las ideas antiguas, no, sino es ir centrándonos y enfocándonos a realmente cuál es lo importante en la Biblia. La Biblia habla de Jesús. Entonces, eso implica que todo lo que dice la Biblia va a girar en torno a Jesús. Y tú dirás, pero Richard, ¿pero cómo es posible que la Biblia de inicio al final me hable de Jesús? Pero mira, la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si tú vas al libro de Juan, el capítulo 1, ¿verdad? Que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, en el principio, si vas a Génesis, ¿de quién está hablando? De Jesús. Y cuando tú te vas al otro extremo, ¿verdad? Al libro de Apocalipsis, y es porque así lo creemos, y nosotros en este curso, yo les invito a esto, no vamos a debatir de por qué está primero Génesis y por qué último Apocalipsis, o no debiera estar aquí. No vamos a entrar a hacer un poco de debate de esto. Ya lo tenemos por sentado, todo es palabra de Dios, inspirado por Dios, pero el libro de Génesis termina diciendo Maranata, ¿verdad? Cristo viene. Entonces, la Biblia habla de inicio hasta el final de Jesús. Entonces, si hasta aquí de repente nosotros hemos pensado de que la Biblia habla en torno del hombre, vayamos entendiendo, de repente expandiendo un poco más este conocimiento. El propósito de la Biblia no es hablar tanto del hombre. El propósito de la Biblia es hablar de Jesús. ¿Y por qué? Porque como lo dice ahí, habla de Jesús porque Jesús es el camino a la vida eterna. Entonces, ahí sí podemos entender de que si la Biblia habla de Jesús, ya este hablar de Jesús viene acompañado de un plan de salvación que se inicia desde Génesis, ¿verdad? Ustedes, chicos, a este tiempo, y yo voy a asumir de que todos conocemos ya
un poco de la Biblia, ¿verdad? Génesis, el capítulo 3, verso, ¿se acuerdan? La primera profecía. Génesis, el capítulo 3, verso, ¿se acuerdan? Díganlo nomás si se acuerdan, si no. Y pondré enemistad, dice, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿verdad? Ahí en el tobillo. Génesis capítulo 3:15. 3:15. Gracias. Gracias, chicos. Génesis capítulo 3:15. Y en este, gracias Jordi, Jordi de ahí también lo ha puesto, Génesis 3:15. Génesis 3:15. Ahora, yo les digo algo en este curso, el propósito de este curso es que tanto a ti como a mí nos despierte el Señor el deseo de aprender más y más y más la Biblia. Es importante conocer la Biblia, ¿no? Es impactante cómo hoy dice, hay estadísticas que a la juventud no le gusta leer. Yo discrepo un poco. Bueno, en realidad soy sincero, yo discrepo bastante de esto, ¿no? Yo no creo que a la juventud no le guste leer. A la juventud le gusta leer. Yo tenía sobrinas que cuando hace un tiempo salían los libros de Harry Potter, se compraban los libros completos y los veía leyendo y leyendo, pero ¿cómo les gusta leer? El tema es que el problema, por decirlo así, está en cuál es el interés en este tiempo de la juventud. La juventud, para ser sincero, hoy por hoy no está interesada en los caminos del Señor. Por eso que en este tiempo ustedes como líderes, ustedes que tienen esa gran responsabilidad, porque óiganlo bien y entendámoslo bien, ser líderes es asumir una gran responsabilidad delante del grupo que estamos presidiendo. Y esto es tanto para tutores, para las tutoras, ¿verdad? Para el equipo de apoyo, para los que se vienen añadiendo, para los que tienen más años, para los que tienen menos años. Es importante el estudio de la Biblia. Es importante el estudio de la Biblia. Y desde un inicio es importante porque la Biblia, de inicio al final, habla de Jesús, que es el camino a la vida eterna. Hoy por hoy, yo no quisiera dejar pasar por esto y solamente algunos conceptos, y no todo lo que estoy hablando está en las diapositivas, pero sí espero que por ahí tomen nota, chicos, porque algunas cosas que no están en las diapositivas, pero que sí las vamos a mencionar, van a venir en el examen. ¿Sí? Miren, hoy por hoy, la Biblia se ha convertido en un libro de inspiración. ¿Sí? Hoy por hoy, la Biblia se ha convertido en un libro de inspiración, de donde la gran mayoría, no solamente de jóvenes, sino de adultos, encuentran en los textos bíblicos frases inspiradoras. Es por eso que hoy puedes ver en los estados, y yo no digo que esté mal está si es que nos quedamos solamente con ese concepto de la Biblia como un libro de inspiración, ¿verdad? De repente donde podemos tomar de sus escritos y de sus textos bíblicos frases que nos inspiren a seguir adelante. Hoy pareciera que la Biblia se ha convertido en un libro de inspiración y de motivación para seguir adelante. Y ahí está el riesgo que podemos correr nosotros como líderes en este tiempo. ¿Cuál es el riesgo que podemos correr como líderes en este tiempo? Seguir esa corriente y usar la Biblia solamente como una fuente de inspiración y de motivación. Y si de repente vemos a uno de nuestros jóvenes pasando momentos difíciles, buscar, porque eso es lo que rápidamente a veces uno hace, ¿verdad?
te vas a tu celular o te vas a la PC y googleas. Y dices, a ver, tengo un jovencito, una jovencita que está pasando momentos difíciles, se enamoró. A ver, vamos a buscar texto bíblico para enamorados, ¿verdad? O si no, un chico está interesado en una chica, ¿verdad? Un chico está súper interesado en una chica y ya, a ver, el mejor texto bíblico para enamorar a una sierva de Dios. Y te salen un montón de textos bíblicos. Y a veces usamos solamente los textos bíblicos así, de esa manera. Yo no recuerdo este texto, bueno, después se lo voy a mencionar para no cambiar el tema, pero a veces debemos de cambiar este concepto, ¿sí? Cambiemos este concepto. La Biblia no solamente es un libro de inspiración, la Biblia no solamente es un libro que nos va a levantar el ánimo, sino que esto es lo determinante cuando estudiamos la palabra de Dios. La Biblia es un libro de transformación. De transformación. ¿Sí? Porque la palabra de Dios, va a decir el texto bíblico, es como una espada de dos filos que penetra hasta partir, ¿qué dice? Los huesos, las coyunturas, los tuétanos. Eso es lo que hace la Biblia. La Biblia es un libro de transformación, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así que, chicos, en este tiempo, rompamos los conceptos, pero si no, afirmémonos al momento de estudiar la Biblia de esta gran verdad. De ahí que es importante para poder estudiar la Biblia una actitud correcta. ¿Sí? No solamente para leer la Biblia, ojo, porque leer la Biblia, todos podemos leer la Biblia. Todos podemos leer la Biblia. Pero estudiar la Biblia, meditar en la Biblia, demanda algo distinto, demanda una actitud correcta. La actitud debe ser: Dios, háblame hoy. Por eso que es importante, para poder empezar un correcto estudio de la Biblia, poder tener un tiempo de oración. Es importante, cuando tú quieras y cuando yo quiera leer la Biblia, es importante, antes de poder abrir la Biblia, tener un tiempo de oración. Recuérdalo bien. No es que solamente voy a googlear lo que yo estoy buscando, no es solamente que voy a abrir la Biblia y a ver, Dios, ¿en qué me vas a hablar hoy día? Sino que es importante la actitud con la que tú te acercas y dispones tu corazón para poder estudiar la Biblia. Una actitud que te va a llevar a la oración, de poder decirle: Dios, háblame, enséñame, ¿qué es lo que tú quieres, Señor, para mí en esta mañana, en esta tarde, en esta noche? Capacítame para poder instruir a otros. ¿Y saben algo? La Biblia, conocer la Biblia, nos va a acercar más a Dios. Conocer la Biblia nos va a acercar mucho más a Dios. Yo quisiera solamente, para entrar al tema y no dilatarnos más en esto, chicos, hoy como clase de introducción vamos a ver las diferentes formas de poder interpretar la Biblia, ¿verdad? Los diferentes métodos de estudio bíblico. Y tenemos 12 métodos de estudio bíblico, ¿verdad? Hay muchos más, hay muchísimos más. Seguramente alguno de los que está aquí ha estudiado formas de estudiar la Biblia, métodos de estudio bíblico, son totalmente diversos, ¿ya? Yo les recomiendo uno de los libros, es básico, un libro básico, es Formas de Estudio Bíblico o Métodos de Estudio Bíblico de Rick Warren. Ustedes han leído seguramente el libro de Rick Warren, y básicamente estos 12
Estos 12 métodos de estudio bíblico los hemos extraído de este libro de Rick Warren, y nosotros solamente en esta capacitación nos vamos a centrar en uno de los métodos de estudio bíblico, que justamente es el último, ¿verdad? Que lo vamos a ver en esta noche. Pero, por ejemplo, el primer método de estudio bíblico que tenemos en esta noche es el método de estudio devocional. El método de estudio devocional. ¿En qué consiste el método de estudio devocional? Dice, selecciona una breve porción de la palabra de la Biblia y en oración medite en ella hasta que el Espíritu Santo le manifieste la manera en que puede aplicar la verdad que le mostró en su propia vida. Y entonces terminas este estudio devocional, escribes una aplicación personal. Esto yo creo que es algo que todos compartimos, ¿verdad? Que todos lo hemos experimentado, perdón, que todos lo aplicamos. Entonces, tal vez sin saberlo, tú y yo ya estamos aplicando un método de estudio devocional. Es lo que hacemos todas las mañanas, o en las tardes, o en las noches, cuando hacemos un pequeño estudio bíblico. Solamente seleccionamos una porción de la palabra, un texto bíblico, oramos, lees el texto bíblico y dices, Señor, háblame en este texto bíblico. No hay que hacer mayor estudio, no hay que hacer una mayor exégesis, que lo vamos a explicar en la próxima clase, qué significa esta palabra, pero solamente lees el texto bíblico y dices, gracias Señor por hablarme en esta mañana, y sacas una aplicación personal. Ese es el método devocional. Pero ¿cuál es el otro método bíblico que también podemos encontrar? El método de resumen de un capítulo. ¿En qué consiste el método del resumen de un capítulo? Es cuando leemos un capítulo de la Biblia por lo menos 5 veces. Luego escribimos un resumen de la idea central que hayamos encontrado. No sé, agarramos el Evangelio de repente según San Mateo. Y entonces escogemos un capítulo, puede ser el último capítulo de Mateo o el capítulo 24, y lo lees 5 veces, que es la recomendación cuando uno hace uso de este método, el método de resumen de un capítulo. Lees todo el capítulo y después lo que haces al final, escribes un resumen de la idea central que has encontrado. Ese es otro método de estudio bíblico. ¿Recuerdan cuál fue el primer método de estudio bíblico? El método Devocional. El segundo método es el método de resumen de un capítulo. El tercer método es el método de cualidades del carácter. Dice, escoja una cualidad de carácter que le gustaría adquirir para su propia vida y estudie lo que la Biblia dice al respecto. Por ejemplo, una cualidad del carácter, ¿cuál podría ser? Yo quiero hablar, de repente, en mi estudio bíblico quiero que sea de la paciencia. Entonces, como yo ya escogí un tema, una cualidad, yo voy a la Biblia, entonces agarro de repente mi laptop y digo textos bíblicos que me hablen de paciencia. Y me van a llevar, no sé, de repente a Santiago, de repente a Gálatas, ¿verdad? ¿Quién me dice un texto bíblico que hable de la paciencia? A ver, ¿quién se acuerda de un texto bíblico que hable de paciencia? Filipenses 4, 6, 7. A ver, Tito, ¿cuál? Filipenses 4, 6, 7. ¿Qué es lo que dice? Por nada estéis afanosos. Más bien presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa vuestro entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cierto, ¿verdad? Que nos habla básicamente ahí de no caer en el afán, en la ansiedad, en la angustia, ¿verdad? Entonces, por consecuencia, debemos de buscar ser pacientes, ¿verdad? Podemos escoger cualquier texto bíblico de alguna cualidad del carácter que nosotros queremos estudiar, y de acuerdo a eso,
en ese texto bíblico, lo estudiamos en la Biblia, puede ser un texto bíblico, puede ser 2 textos bíblicos, ¿verdad? Y tenga la paciencia su obra completa en nosotros, dice el texto bíblico de Santiago. Entonces, podemos ir sumando. Ese es otro método de estudio bíblico. ¿Cuál será el cuarto método de estudio bíblico? Dice el método temático. ¿Sí? Chicos, no se preocupen, tomen nota de todo lo que puedan, pero esto se los voy a enviar. Ya el PowerPoint se lo voy a enviar, ya sus coordinadores lo van a enviar. Por ejemplo, el método temático. ¿Qué es lo que dice el método temático? Elige un tema de la Biblia. Después piensa en 3 o 5 preguntas que les gustaría tener una respuesta. Por ejemplo, el método temático. ¿Qué tema podemos tocar? Podemos tocar de repente, estamos en el mes de febrero, estamos llevando pan de amor, entonces vamos a escoger hablar de este mes del amor, por ejemplo, ¿no? Entonces piensas en 3 o 5 preguntas que te va a gustar tener respuestas del amor. Por ejemplo, ¿qué tipos de amor hay? Le vas haciendo preguntas, no al texto bíblico, sino que les vas haciendo preguntas al tema que has elegido, ¿verdad? Dice, a continuación, estudias todas las referencias bíblicas al tema que puedas encontrar y escriba las que consten las preguntas que habías elaborado. Ese es un método temático, es estudiar la Biblia por temas, El quinto método es el método biográfico. El método biográfico consiste en seleccionar un personaje bíblico, entonces tú investigas, voy a hacer hoy día un estudio bíblico, por ejemplo, voy a estudiar acerca de Abraham. Y entonces, ¿dónde vas a encontrar de la vida de Abraham? Por ejemplo, en el libro de... ¿Se acuerdan? Génesis. Entonces voy a hablar de Abraham en el libro de Génesis. ¿Qué libro del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, aparte del Antiguo que hemos dicho Génesis, me habla de Abraham? Hebreos. Hebreos, ¿qué más? Romanos también habla. Entonces, cuando yo hago un método biográfico, voy a investigar todos los versículos. ¿Qué es importante entonces cuando uno hace un método biográfico, un método temático? ¿Qué es importante tener como herramienta? Una buena concordancia bíblica. ¿Ya? Sexto, el método de tópicos. Dice, reúne y compare todos los versículos que encuentre sobre un tema en particular, organice sus conclusiones en un bosquejo que le permita compartir el estudio con otras personas. Este método es básicamente... Disculpe. Sí. La palabra concordancia, tal vez algunos no la puedan identificar, sería bueno que la indique, ¿no? Excelente. A ver, chicos, ¿quién me puede decir qué es concordancia? A ver, vamos a retroalimentarnos. Antes de explicarlo, de repente los que tienen una Biblia, cuando la tenemos así, de repente en Conformidad. el aplicativo, no lo vemos. ¿Cuál dijiste, Saborcito? Conformidad, conforme. Concordancia, con conformidad, ya. Pero ¿Cuál? Sirve para... No te escuché, Cindy. No, es para poder consultar en qué otro pasaje encuentras o el mismo tema o de la misma persona que se está hablando, ¿no? Claro, concordancia viene de... Tratar de ver una relación, ¿no? Una relación entre las palabras que se está estudiando. Claro, o sea, vayamos a esto. Concordancia tiene que ver con concordar. Esto concuerda, tiene relación con, ¿verdad? Entonces, eso es una concordancia. La concordancia, por ejemplo, en las Biblias textuales, en la parte de abajo, vienen a veces con referencias que te llevan a una concordancia que usualmente en las Biblias de estudio está en la parte posterior, ¿verdad? Terminando Apocalipsis,
Entonces empieza un buen grupo, dependiendo de la Biblia de estudio que tengas, y ahí viene una lista de concordancias. Por ejemplo, te viene como si fuera un diccionario, un pequeño diccionario, y tú buscas la palabra amor, la palabra fe, la palabra esperanza, y te va a dar textos bíblicos que concuerden con ese tema. ¿Sí? Por eso que se le llama concordancia, porque los textos concuerdan uno con el otro. Siempre hay una relación. Entonces, para eso, cuando uno estudia el método de tópicos, es importante tener una buena concordancia, un buen incluso diccionario bíblico para este tema. ¿Sí? Vamos avanzando para que no nos gane la hora, chicos. Por ejemplo, el séptimo método es el método de estudio de palabras. Estudie las palabras importantes de la Biblia. Investigue cuántas veces se menciona una palabra en las Escrituras y cómo se usa. Investigue el significado de la palabra. De acá que es importante, por ejemplo, yo quiero en este método de estudio bíblico, estudiar, no sé, se me viene a la mente, la palabra vida. Mi estudio bíblico va a estar enfocado en la palabra vida. Entonces, ¿cuántos tipos de vida existen? Vida terrenal, vida eterna, ¿verdad? Entonces, yo debería estudiar la misma palabra cuando se usa para hablar de vida física, vida terrenal. ¿Es la misma palabra que se usa cuando se refiere a vida eterna? Por ejemplo, en el griego la palabra vida viene de bio, ¿verdad? Pero cuando se refiere a vida eterna, ¿verdad? ¿Qué palabra es la que se emplea? Espero que por lo menos acá yo sé que hay una célula que tiene ese nombre. Los chicos están googleando su nombre y su célula ahorita. Cuando se refiere a vida eterna, ¿será la misma palabra? ¿Será el mismo bio que usa la Biblia para vida física? ¿Será la misma palabra cuando hablamos de vida eterna? Por ejemplo, un texto bíblico que me hable de vida eterna, ¿cuál sería? Si yo quiero usar este método de estudio de palabras y yo quiero estudiar la palabra vida. Juan 10. Juan 10, dilo, Tito. 28 al 30. ¿Qué es lo que dice? Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlos de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Excelente, gracias, Tito. ¿Verdad? Entonces, cuando tú haces un estudio ya etimológico, ya van entrando esas palabritas, ¿no? Ya uno va diciendo, wow, ya esto ya va cambiando. Ya cuando haces un estudio etimológico de la raíz, del origen de la palabra, te das cuenta de que cuando se refiere a vida eterna, la palabra que se usa ya no es bio, sino es, ¿quién sabe qué palabra en el griego es la que se emplea cuando se refiere a vida eterna? Es zoe, ¿verdad? Entonces, Dios nos da ya no solamente vida física, el bio, sino que ahora nos da zoe, nos da vida eterna, vida que trasciende más allá de esta vida física. Entonces, eso es lo que nosotros aprendemos cuando hacemos un estudio de palabras, método de trasfondo de un libro. Dice que estudie lo relacionado con la historia, geografía, cultura, ciencia, problemas políticos de los tiempos bíblicos, use libros de referencias bíblicos para aumentar su comprensión de la palabra. Entonces, este método de estudio bíblico, que también es parte del último método que vamos a estudiar en estas semanas,
tiene que ver mucho con el contexto, ¿verdad? Con lo que hablaba un poquito Lourdes al inicio. No solamente leemos un texto bíblico, sino que vamos a ir más allá. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento cuando la persona que dice la cita bíblica lo expresa? Porque, por ejemplo, hay un texto bíblico que a todos nos ha llegado. Si no te ha llegado, avísame para mandártelo. Pero a todos nos ha llegado en esta cuarentena, a la gran mayoría. Que es el texto bíblico de Jeremías, capítulo 29, verso 11. ¿Quién se acuerda qué dice Jeremías 29, 11? ¿Se acuerdan? Porque yo sé. Exacto, que dice, porque yo sé los pensamientos. Vamos, chicos, vamos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Verdad? Y en otra versión dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Pensamientos de bien, planes de bien y no de mal, para darte el fin y la esperanza que tú deseas. Y entonces cuando te llega el texto bíblico, tú dices, wow, el Señor tiene planes de bien para mi vida. Es importante. Pero ¿en qué contexto es que se dice? ¿En qué trasfondo histórico es que suceden estas cosas? ¿Quién sabe? Jeremías, partiendo que cuando uno hace, por ejemplo, un estudio del método trasfondo de un libro, tienes que estudiar no solamente el texto bíblico, sino todo el contexto del libro. Jeremías, ¿en qué tiempo de la historia, porque esta no solamente es historia bíblica, sino que es historia universal, en qué tiempo de la historia Jeremías está escribiendo el libro que lleva su nombre? ¿Quién se acuerda? ¿Quién sabe? ¿Lamentaciones? Claro, Jeremías después, Lamentaciones es un libro también de Jeremías, ¿verdad? Pero por ahí va Tito, porque ¿de qué se lamenta Jeremías en ese libro? De la incredulidad y la falta de arrepentimiento del pueblo de Israel. Claro, que a pesar de vivir en medio de qué cosa, estaban en medio de qué? Estaban siendo conquistados. Claro, estaban en el exilio. Ajá. ¿Verdad? Ellos habían sido dispersos, estaban por todos lados tratando de reconstruir todo. En ese contexto es que surge el capítulo 29 y el verso 11. Porque el Señor le dice, aún a pesar de que están dispersos por todos lados, le dice al pueblo, no se olviden que yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Son pensamientos de bien. Entonces, cuando uno entiende el contexto, el trasfondo histórico del momento en el que se da este texto bíblico, uno encuentra mayor amplitud de lo que dice la palabra. Eso quiere decir que aún a pesar de la adversidad, que aún a pesar de, como bien lo decía Tito, ¿no?, de la desobediencia del pueblo de Dios, Dios sigue teniendo planes de bien para nuestra vida. Entonces ya cambia. También, claro. También no cabe indicar. Dime, Lourdes. También cabe indicar, así como usted dice, que es importante ver el contexto. Justo en esta parte que usted menciona acerca del texto, es una carta que Jeremías escribe. Entonces, justo en esa situación tan difícil que eran cautivos, ¿no? Y muchos de ellos que fueron esclavos, ¿no?, y fueron llevados también a Babilonia, ¿no? Entonces, es muy enriquecedor porque habla muchos escenarios, ¿no? Pero sobre todo está basado a que es una carta que Jeremías está expresándose, ¿no?, para que pueda llegar este mensaje. Claro, es cierto. Y mira, y cambia mucho el concepto que uno tiene del texto bíblico cuando sabes el trasfondo histórico. Claro que sí. Porque si solamente lo usamos
el texto tal y como está, y solamente lo leemos sin haber hecho un estudio del trasfondo histórico, cultural, social, político, todo el mover de ese momento que está en el pensamiento de Jeremías, entonces solamente el texto, si lo leemos aislado, se puede convertir, lo que decíamos en un inicio, en un texto de inspira. Uy, qué bonito, ¿no? Es un texto motivador. Vamos, no te rindas, adelante, ¿verdad? Pero cuando tú estudias el contexto, te das cuenta que, como bien lo decía Tito, lo decía Lourdes, en ese tiempo, el texto lleva un plus más. ¿Por qué? Porque era un pueblo que, a pesar de que le habían dicho reiteradas veces antes, ya si tú lees el capítulo 28, capítulos anteriores, de que Jeremías le había dicho al pueblo, arrepiéntanse, dejen los ídolos, dejen la idolatría. Si no lo hacen, así literalmente les había dicho, va a venir Babilonia, así con lujo de detalles, así tan específico le había dicho, y los va a llevar de esclavos. Pero este pueblo es como ahora, ¿verdad? Yo no tengo nada en contra de la juventud del Bicentenario, pero alabamos ciertas cosas, pero estos mismos jóvenes son los que están saliendo también de las fiestas COVID, de todo esto. Es más o menos es la similitud, y perdónenme chicos de la comparación, con el pueblo. Porque saben lo que está mal lo que están haciendo, pero lo hacen. Porque le están diciendo que no lo hagan y lo siguen haciendo. Entonces, era un pueblo que podría estar así, haciendo correctas las cosas en un momento para Dios, pero de un momento a otro comenzaba a hacer las cosas negativas. Si solamente nos quedamos con el texto aislado... Eso es rebeldía. Es rebeldía, es cierto. Pero si solamente nos quedamos con el texto bíblico, sin estudiar el trasfondo, ese texto va a ser de inspiración, de motivación. No te preocupes, sigue adelante, te estás pasando cosas malas, pero el Señor te va a levantar. No 100 veces, no 1000 veces, ya ni siquiera 100, 1000 veces cae el justo y 10.000 lo levanta el Señor, porque nos gusta eso, ¿no? Que nos levanten, que nos restauren, y uno dice, wow, sí, habré pecado, estaré fallando con todo, pero el Señor me va a levantar. Pero el contexto ya te enseña a ti de que el mensaje de parte de Dios, ¿verdad? En este tiempo, sobre todo con Jeremías, perdónenme que ya se está apagando mi laptop, ¿verdad? Con Jeremías, es de que el mensaje es, arrepiéntete de tus malos caminos. Yo sé los planes que tengo para ti, los pensamientos son de bien, no de mal. Yo te voy a dar el fin, lo que tú esperas, que tu ciudad vuelva a ser restaurada, ¿verdad? Te vas a levantar, pero tienes que obedecer. Entonces, cuando tú ya entiendes esto, cuando yo entiendo esto, la palabra dejó de ser solamente inspiracional y se convierte en una palabra que transforma. ¿Sí? Es importante el método de trasfondo de un libro, muy importante, lo vamos a también analizar en un instante. El otro método es estudio de un libro, ¿verdad? Ya no solamente estudias el contexto de un libro, sino que básicamente estudias todo el libro. Estudio todo el libro de la Biblia, leyendo varias veces hasta obtener un panorama general del mismo, estudio el trasfondo del libro y tomo nota de su contenido. Básicamente similar al anterior, pero este ya es de todo el libro, ¿verdad? El método de análisis de un capítulo. Dice, domina el contenido de los capítulos de un libro, echándole un vistazo en profundidad a cada uno de los versículos del capítulo. Desglose cada versículo, palabra por palabra, para poder observar a detalle. ¿Qué es lo que haces con este análisis de un capítulo? Este método es, tú te vas a centrar, por ejemplo, en el capítulo 1 de Santiago. ¿Ya? Entonces tú vas a agarrar capítulo 1 de Santiago, verso por verso. Es como un conjunto de los métodos anteriores, ¿verdad? Entonces tú vas a agarrar verso por verso, vas a agarrar palabra por palabra y tú vas a comenzar a desmenuzar y a desmenuzar todo el capítulo
para poder observar cada detalle. Ese es el método de análisis de un capítulo, ¿verdad? El otro método que tenemos es el método de síntesis del libro. Este método consiste en resumir los contenidos y los temas principales de un libro de la Biblia después de haberlo leído varias veces. Dice, haga un bosquejo del libro. Este método se lleva a la práctica después de haber realizado el método de estudio del libro y el método de análisis de capítulos de cada capítulo de ese libro. O sea, este es como un método ya donde tú vas a sintetizar, por ejemplo, algo práctico. ¿Cómo sintetizas el libro de Primera de Juan? ¿Cómo sintetizas el libro de Juan? La carta de Juan. ¿Cuál es el síntesis del libro, de la carta de Juan? ¿Quién podría decirlo? ¿Cuál es el síntesis o de qué manera podría sintetizarlo? A ver, ¿cómo lo podrías tú sintetizar? A través de un mapa conceptual. Ya, de un mapa conceptual. Podría ayudar un poco para tener algo resumido. Ya. Pero, por ejemplo, si queremos sintetizarlo ahorita, el libro de Juan. ¿De qué nos habla el libro de Juan? Ya, primero tendríamos que ver el autor, el que es escrito, ¿no? El libro, ¿no? En qué contexto se encontraba, ¿no? Y cómo veía, ¿no? En su posición, lo que hacía Jesús, ¿no? En esos momentos, porque él era, me parece, es un testigo, ¿no? De las cosas que hacía Jesús, ¿no? Porque en ese libro también se habla de algunos milagros como parábolas y cómo presenciaba, ¿no? Las cosas que había hecho Jesús, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo veían? O sea, primero yo evaluaría, al menos, primero a Juan. ¿Quién era Juan? ¿No? Y después ahí trataría ya de estudiar poco a poco los capítulos que va indicando, ¿no? En ese libro. Claro. ¿Qué más? Dani, también algo ibas a aportar. Bien, Lourdes. Pastor, yo iba a decir que en el libro de Juan muestra a Jesús como un sacerdote, como Dios. Excelente, sí. Es cierto. Pero mira, si se dan cuenta, chicos, por ejemplo, ¿cómo sintetizas tú el libro de Juan? Por ejemplo, Juan desde un principio, ¿cómo presenta a Jesús? Más allá de la narración de Juan, ¿verdad? Más allá de la narración de Juan, de lo que él había visto, de lo que él había oído, porque él había estado acompañando a Jesús, Juan, a diferencia de los otros evangelios, él hace un preludio, ¿verdad? Una antesala al desarrollo de su evangelio. Él empieza diciendo algo. Juan capítulo 1, lo dijimos hace un instante. ¿Qué dice Juan capítulo 1? En el principio era el verbo. En el principio. Y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era? Dios. Entonces, si yo voy sintetizando el libro, yo voy diciendo que Juan presenta a Jesús como el verbo. Como Dios. El verbo. Que él era el principio. Él era el verbo. Yo puedo ir desglosándolo, ¿verdad? Él es el verbo. Él es el principio de todas las cosas. Entonces, Juan pone a Jesús como el inicio de toda la creación, pero no solamente como el inicio de toda la creación, sino que Juan pone a Jesús como el creador de todas las cosas, como Dios mismo. Desde esa óptica es que después Juan desarrolla su evangelio y él comienza a ser testigo de las cosas que Jesús ha hecho, pero considerando ya a un Jesús como Dios. Entonces, ¿es importante poder leer todo el libro? Sí, es importante. Entonces, cuando tú vas leyendo y quieres aplicar, por ejemplo, el método de síntesis del libro, tú tienes que ir anotando todos los datos importantes de todo el capítulo, de cada capítulo, de cada libro, ¿verdad? Y leerlo varias veces. En resumen, antes de entrar ya al último punto, chicos, y solamente con eso vamos a terminar,
y la próxima semana empezamos ya a fondo con las tareas. Por ejemplo, en resumen, si ustedes se han dado cuenta, hay una característica particular en todos los métodos de estudio bíblico. ¿Cuál es la característica para realizar cualquiera de los hasta ahora 11 métodos de estudio bíblico que estamos aprendiendo? ¿Cuál es? Jesús. ¿Cuál? No sé, se me vino en la cabeza Jesús. Sí, está bien, Jesús, ¿verdad? La Biblia siempre va a hablar de Jesús, eso es importante, gracias Astrid. Pero también algo que lo acompaña a esto, cuando queremos estudiar la Biblia, vamos a tener que leer bastante. En cada método te mandan a leer 1, 2, 3, 4 veces, 5 veces el texto bíblico. Si vas a usar el método de síntesis del libro, vas a tener que leer todo el libro 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Porque en la lectura, ¿verdad? Vamos a ir enriqueciendo nuestro estudio. No es como que solamente lo lees una vez y bueno, ya yo confío en el Señor. Señor, tú me vas a hablar. Esto no es cosa de hombre, Señor. A veces uno dice así, ¿no? Esto, Señor, nace de tu espíritu, de tu corazón. Ahí sí somos bien espirituales. Señor, háblame, Señor, ¿no? Acá estoy yo, Señor, me voy a parar delante de mi grupo, de mi célula, Señor, yo voy a abrir los labios, tú vas a hablar. No, hay que leer. Tenemos que leer, leer y leer. Y ahí que si ustedes, chicos, y yo y cada uno de nosotros queremos presentar un correcto estudio de la Biblia, va a ser importante que podamos leer. Así que yo te animo ahí nada más de arranque desde esta primera clase, encuéntrale pasión a la lectura de la Biblia. Encuéntrale el gusto de leer la palabra de Dios. No vamos a poder estudiar la Biblia si no nos gusta leer la Biblia. Vamos a tener que leerla, y leerla, y leerla. Y yo les soy sincero, por ejemplo, yo varias veces he orado. Bueno, también un pecador, ¿verdad? Yo oraba porque yo a veces leía la Biblia y llegaba ya el cansancio, ya no quería leer. Entonces es importante que cuando tú quieras leer la Biblia, separes un lugar determinado en tu casa. O sea, si tú quieres leer la Biblia y vas a decir terminando esta clase, bueno, ya Richard me ha dicho que es importante leer, entonces voy a comenzar a leer y vas a querer leer la Biblia en tu cama, no vas a poder leerla. Ya, porque te va a pasar lo que a mí me ha pasado varias veces. Yo he querido entrar en la lectura de la Biblia antes de dormir y no puedo leer. ¿Sabes por qué? Porque me quedo dormido. Es que claro, pues, vienes cansado, te has duchado, te metes a la cama, abres la Biblia y lo primero que haces es, te quedas en la oración nada más. Entonces, es importante separar un lugar con buena iluminación, de repente una lámpara de costado, un lugar que te pueda ayudar a mantenerte despierto, cuando puedas leer la Biblia. Ahora, hay gente que dice, no, yo me concentro cuando escucho música. Seguramente, yo no sé, acá de repente los que están estudiando psicología, alguien que pueda tener mayor referencia en algún estudio, pero tú tienes que concentrarte en el estudio de la Biblia. Si vas a poner música, ¿verdad? Para poder leer, más te vas a concentrar en la letra de la música que en lo que estás leyendo. Entonces, si tú y yo queremos empezar a hacer un estudio serio, maduro de la Biblia, para comenzar a crecer en el conocimiento de Jesús, es importante poder preparar en nuestros hogares
un espacio que pueda ser usado para el estudio de la Biblia. ¿Sí? Es importante que puedas tener una Biblia. Yo te animo, sin ánimo, aunque ahora en las redes podemos encontrar mucho material, mucho material, pero consíguete una buena Biblia de estudio. Una buena Biblia de estudio. Consíguete una buena Biblia que tenga también una buena concordancia de lo que hablamos hace un instante. Pero aún podremos tener todas las herramientas a nuestro alcance para poder hacer un estudio bíblico, pero creo que en este tiempo aún lo más importante es la actitud como la que hablamos al inicio, cuando te acerques a hacer un estudio de la Biblia. Yo se lo decía hace un instante, yo tantas veces he orado, Señor, no quiero. Yo les hablo mi corazón, muchas veces he orado así, Señor, abro la Biblia, pero no tengo ese interés, Señor. Señor, estoy pensando en otras cosas. Señor, me siento cansado. Señor, no tengo ese deseo de leer tu palabra. No sé qué es lo que me pasa. Señor, me he dispuesto a estudiar tu palabra, pero no puedo explicarlo. A veces se lo he dicho así al Señor. No entiendo por qué no puedo concentrarme. Y le he pedido ahí al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame. Señor, dame amor, pasión por querer leer tu palabra. Porque nosotros no podemos engañarle al Señor. Si queremos comenzar a profundizar en las cosas espirituales, entonces debemos entender que también se comienza a librar una batalla espiritual. ¿Qué significa esto? De que el diablo, y así literalmente con todas las palabras, el diablo no va a querer que tú estudies la Biblia. No va a querer que yo estudie la Biblia. El diablo va a tratar de desanimarnos por todos lados. Van a aparecer situaciones en casa, así que no te sorprendas. Si en casa de repente comienzan a haber problemas y la gente de repente, del que tú menos esperas, te dice, ¿qué? Y ahora sí quieres comenzar a leer la Biblia, ¿no? Y es que no saben cómo eres, lo que dices, cómo te comportas, y a veces esas palabras lo que hacen es comenzar a desanimarnos. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado? ¿Recuerdan ese texto bíblico? Y se apareció Pedro, ¿verdad? Pedro, cual efusivo, valiente, parecía que hacía lo correcto, y le dijo, Señor Jesús, tal cosa no te acontezca, Señor. Antes prefiero yo, Señor, yo te voy a defender a capa y espada, Señor, nunca te voy a dejar. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? ¿Quién se acuerda? ¿Que lo iba a negar? Ya, eso le dijo después, pero antes, Pablito, algo le dijo. ¿Qué? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? No seas piedra de tropiezo. Claro. ¿Saben algo, chicos? Cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios, cuando alguien quiere hacer lo que Dios ha planificado para tu vida, el diablo se va a levantar. Y aún con personas, mira, Pedro, que estaba con Jesús todos los días. Pedro que había visto a Jesús hacer milagros. Pedro que había visto a Jesús hacer tantas cosas maravillosas. Y él en su humanidad, porque pareciera que fuera algo tan hermoso, ¿verdad? De parte de Pedro, querer defender al maestro. Pero lo que estaba en realidad haciendo Pedro es ser tropiezo para la voluntad de Dios en la vida de Jesús. Y debemos estar atentos a percibir la obra del diablo que va a querer desanimarnos. ¿Verdad? Hay que estar atentos. Yo no voy a decirle más, pero hay que estar muy atentos para que esas cosas no nos desanimen. ¿Sí? Para que esas cosas no nos desanimen. Y yo solamente quisiera ver este último método
que es el método de análisis versículo por versículo. Este método de análisis versículo por versículo también es conocido, como bien lo dijeron al inicio, como el método inductivo. ¿Sí? El método de análisis versículo por versículo es conocido también como el método inductivo. Entonces, de repente en el examen puede decir, ¿con qué otro nombre se conoce el método de análisis versículo por versículo? Como el método inductivo. Y este método selecciona un pasaje de las Escrituras y lo examina con lujo de detalle mediante preguntas, descubriendo referencias cruzadas y parafraseando cada versículo. Se describe una posible aplicación de cada uno de los versículos que se estudiaron. Este método es un método práctico y es el método que vamos a estudiar y a profundizar desde la próxima semana. Este método consiste en 3 pasos: observar, interpretar y aplicar. 3 pasos. Y es un método muy práctico, porque como bien lo dice ahí, consiste en examinar con lujo de detalles el texto bíblico mediante preguntas. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué preguntas le puedo hacer yo al texto bíblico para aplicar el primer paso, que es la observación? Por ejemplo, vamos a coger un texto bíblico, ¿ya? Y vamos a ir al texto bíblico del primer texto que teníamos aquí. Vamos a observar ese texto bíblico, ¿ya? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Un texto, una pregunta que podríamos hacerle a la observación sin antes interpretar es, por ejemplo, lo que dijimos al inicio, ¿no? ¿Quién es el que está hablando? Entonces vamos anotando, ya lo mencionó Lourdes, ¿verdad? Quien está hablando es Jesús. ¿Qué otra pregunta podríamos hacerle al texto bíblico? La otra pregunta, ¿cuál sería? ¿A quiénes les está hablando? ¿Qué otra pregunta podríamos hacerle al texto bíblico? ¿En qué lugar se encontraba? ¿En qué contexto? Claro, aunque esas ya son preguntas para la interpretación, pero es cierto. Pero ahí solamente viendo en el texto bíblico, por ejemplo, ¿quiénes son las que dan testimonio de Jesús? Y vamos respondiendo esto, ¿verdad? ¿Quiénes son las que dan testimonio de Jesús? Las Escrituras. Entonces, este método de estudio es un método muy, muy práctico. Muy práctico. Y este es el método de estudio que vamos a aprender. Y este método, como le decíamos hace un instante nada más, también es conocido como el método inductivo. ¿Ya? Y yo quiero que podamos diferenciar, y con esto vamos concluyendo, chicos. Vamos a terminar y quiero que lo tengamos claro desde este inicio. El método inductivo es muy distinto al método deductivo. ¿Sí? ¿Qué es el método inductivo? El inductivo viene de la palabra inducir. ¿Y quién sabe qué significa inducir? Es como que presentar algo o dar como que un inicio, como una entrada hacia algo, hacia un tema o algo. Ya, aunque esto también, claro, sí, eso ya sería introducción, ¿no? Una introducción, un inicio hacia algo. Inducir tiene que ver con extraer, ¿verdad? Yo sé que acá muchos de repente de los chicos y de las chicas también han tenido algún familiar que ha estado de repente gestando y ya le pasaron las semanas y no venía todo el proceso para dar a luz. ¿Y qué es lo que hacen?
con las mamás, las mujeres que están embarazadas y no dan a luz, ¿qué es lo que se hace? Se les induce al parto, ¿verdad? Hacen todo un procedimiento para comenzar ya a extraer al bebé. Entonces, la inducción tiene que ver con extraer. Entonces, ¿qué es lo que hace el texto bíblico? Extrae la enseñanza del mismo texto bíblico. Ese es el método inductivo. El método inductivo es aquel que extrae la misma enseñanza partiendo no de comentarios bíblicos, partiendo no de diccionarios bíblicos, no de ayudas externas, que sí son importantes y que las vamos a usar en el proceso, pero que en teoría el texto bíblico se interpreta con el mismo texto bíblico. Ese es el método inductivo, totalmente diferente al método deductivo, porque el método deductivo viene de deducir, ¿verdad? Ese método que deduce, que afirma respuestas, conceptos, que afirma conceptos o hechos, ¿no? O respuestas. Claro, pero que como lo que lo asume, ¿no? Asume, pero que no está seguro. Entonces, yo deduzco que puede ser así, ¿verdad? Pero el método inductivo no deduce. El método inductivo extrae la enseñanza del mismo texto bíblico. Eso es lo importante, ¿verdad? Lo importante de este estudio bíblico del método inductivo, y la próxima semana vamos a poder ya entrar de lleno a este método, y vamos a hablar, y de repente para que ustedes vayan buscando un poquito de información del método inductivo, vamos a hablar acerca de la observación. Y hay ciertas preguntas que se emplean para este primer paso de estudio bíblico, que es el método inductivo, ya que es el método de la observación. Y yo quisiera agradecerles, chicos, en este tiempo, por toda la paciencia. Sé que ha sido largo por ser la primera clase de introducción, pero les agradezco por su participación. Hoy no hay tarea, pero sí la próxima semana vamos a empezar con las tareas. Este material, para que lo tengan de referencia, recuerden que los que pueden buscar o encontrar el libro, ya no todo lo vamos a sacar de ahí, pero el libro se llama Métodos de Estudios Bíblicos Personal, de Rick Warren. Ya, Método de Estudio Bíblico Personal de Rick Warren. Es un libro que incluye estos 12 métodos de estudio bíblico, pero nos vamos a centrar, como le dijimos hace un instante, en el último método, que tiene que ver con el estudio verso por verso, ¿sí? Análisis de versículo por versículo. Que el Señor nos pueda ayudar, el Señor nos pueda guardar en este tiempo, chicos, y sobre todo vayan preparando un lugar donde puedan hacer su estudio, porque esta clase sí lo que va a incluir van a ser exposiciones. Ya al final hay un trabajo también de un estudio que cada uno de ustedes va a hacer, y va a tener que exponerlo y sustentar su estudio, ¿verdad? Para poder sacar las enseñanzas y la aplicación, porque esto es lo que tiene este método de estudio bíblico, ¿no? No solamente observamos, no solamente interpretamos, sino que también lo vamos a aplicar en nuestra vida. Y yo espero que al final de esto, de repente podamos llevar un curso. Sería lindo continuar con un curso de homilética, ¿no? De cómo comenzamos. De repente ya tenemos el estudio bíblico, pero ahora cómo lo comenzamos a predicar, ¿verdad? Como para poder usarlo de repente en la célula, o de repente si tenemos la oportunidad de estar delante de la iglesia, porque yo creo que eso va a ir enriqueciendo nuestra vida espiritual, y sobre todo nos va a ayudar a crecer en este tiempo. Solamente está ahí el tema de hoy. ¿Alguna pregunta, chicos? Pastor Richard, solamente quería aportar algo. ¿Me permite? Sí, sí.
Mire, a mí también, yo quizás no tenía ese hábito de lectura, ¿no? Pero algo que podría quizás aconsejar a aquellos que quizás no tienen ese hábito de poder leer constantemente, pero creo que esta es una iniciativa, ¿no? Porque ya tenemos ciertas herramientas, ciertos conocimientos de cómo poder hacerlo, pero en el año pasado, ¿no? Dentro de lo que fue la cuarentena, me ayudó muchísimo el hecho de hacerme algunas preguntas. Uno quizás sabe ciertas historias acerca que nos habla la Biblia, ¿no? De ciertos personajes. Y en una de esas se me vino a la cabeza, ¿no? Algo que me dio mucha curiosidad de saber de cómo Abraham tuvo esa escena junto a su hijo en el momento antes, minutos antes de ser sacrificado, ¿no? Entonces se me vino a la cabeza, ¿no? ¿Qué habrá pasado por la cabeza de su hijo, ¿no? Porque ya él sospechaba, ¿no? Papá, no, ¿dónde está la ofrenda que vamos a sacrificar? Tenían la madera, tenían lo necesario para poder sacrificar, pero no estaba lo principal, que era el animal, ¿no? Que tenían que sacrificarlo. Entonces, lo que sí me llamó la atención y ahí como que se generó un poco el interés de seguir leyendo la Biblia fue de que él no se escapó, porque siendo jovencito hubiera tratado de huir de su padre, que sabía que quizás intentaba sacrificarlo, ¿no? Se dejó sacrificar, le pusieron en el altar y no huyó. Entonces me puse a pensar también un poquito de qué cosas habrá pasado en la cabeza de él como hijo, ¿no? Y hasta el final solamente confió de que se hiciera la voluntad del Señor, ¿no? Y cuánto su padre influyó en su fe, ¿no? Entonces ahí poco a poco traté de indagar un poco más acerca de Abraham, de cómo fue también el pacto que Dios hizo con él, ¿no? Acerca de su generación, y iba mucho más, ¿no? Entonces así aprendí y también en esas cositas que a veces son curiosidades, uno también puede engancharse un poco más en la palabra, ¿no? Y seguir indagando, seguir investigando un poquito más de lo que quizás habla la Biblia, pero tener presente el contexto, que es muy importante, ¿no? Porque obviamente que el contexto en esos tiempos no es igual a la que nosotros estamos viviendo en estos tiempos, pero es bueno tenerlo presente, ¿no? Para poder sacar también una buena conclusión y compartirlo de una manera correcta. Eso quería compartir. Claro, gracias. Chicos, ¿alguien más que desea aportar? ¿O alguna pregunta? Él habló del libro, ¿hay en PDF? ¿Cuál? ¿El libro hay en PDF? ¿Quién es el administrador? Mira, voy a tratar de conseguirlo en PDF. Si lo consigo, lo voy a enviar para que todos lo puedan tener. Ya, pero sí, desde ya, por ejemplo, el libro se llama, acá lo tengo, el librito, Métodos de Estudio Bíblico Personal, ¿no? De Rick Warren. Ya si puedo, lo voy a conseguir en PDF y se los envío. Pastor, consulta, para las próximas clases vamos a usar la Biblia, otro material aparte de la Biblia, un libro de concordancia, una Biblia con concordancia o... No, como les decía, es bueno, mire, como ustedes ahora, hay que tomarlo así. Ustedes ahora se van a centrar en profundizar un poco más la Biblia. Todos nos vamos a centrar en profundizar un poco más en la Biblia. Entonces ya vamos haciéndonos de herramientas. Busquemos, ¿no? Una buena Biblia de estudio. Hay muchas buenas Biblias de estudio, ¿no? Diferentes versiones en las que ustedes puedan, no sé, una John MacArthur, una Biblia textual, que son buenas Biblias. Si alguien quiere de repente estudiar, sobre todo en el griego y el arameo del Nuevo Testamento, y alguien puede por ahí conseguirse la Recobro, ¿no? Algunos la objetan, algunos no, pero son buenas Biblias.
que puedan servir de referencia. O sea, la Reina Valera es una linda Biblia, las demás traducciones son muy buenas, pero una Biblia de estudio, lo que le añade, el plus que le añade, son las referencias, ¿no? Sobre todo las buenas, los buenos comentarios que tienen, ¿no? Porque hoy por hoy las Biblias tienen esos comentarios que le van añadiendo un plus al estudio bíblico, ¿no? Pero no descansemos solamente en los buenos comentarios ni en los buenos diccionarios, sino que este mismo texto, este mismo método de estudio, ya lo vamos a ver después en la próxima clase, se van a dar cuenta y se van a sorprender, nos vamos a sorprender juntos, cómo el texto bíblico se interpreta a sí mismo. ¿Sí? El texto bíblico se interpreta por sí solo. Y tú vas a decir, wow, yo esto lo he leído tantas veces y ahora me doy cuenta de que había una mayor riqueza en este texto. Entonces, no se preocupen tanto por el material. Si pueden ir añadiendo, si pueden ir avanzando un poco en conseguirse una buena Biblia de estudio, que es lo que yo les recomendaría, esperen lo que viene en la próxima clase, porque vamos a aprender a interpretar el texto bíblico con el mismo texto bíblico. Eso sí es importante. Pastor Richard, sí. Justo ahorita estoy subiendo, encontré el PDF del libro que estaba mencionando y lo estoy subiendo aquí en el chat, o en tal caso le envío también por interno para que usted le envíe a los coordinadores y lo compartan. Pero por supuesto ahorita ya está cargando en este chat del Zoom. Gracias, Lourdes. Lourdes ya lo encontró, ya Son como 200 tantas páginas, creo. Lourdes, otra una consulta. Lo que estamos haciendo es lo han craqueado. No, Rick Warren es un muy buen escritor. Para que... lo han hackeado a Rick Warren. Listo. Lo que estamos haciendo es hermenéutica, ¿no, pastor? Sí, esto es hermenéutica, ¿no? Sí, esto es hermenéutica. Y de repente hablamos un poquito de la próxima semana de lo que es hermenéutica, pero si lo tienes, Lourdes, ¿lo subiste acá también al chat del Zoom? Sí, ya está terminado de cargar. Ya está terminado de cargar para que... Sí, exacto. Sí, y si lo descargamos... Sí, ya descargó. Ya, perdón, ya subió. Ahí está, ¿no? Y cuando lo ¿descargamos el libro nomás o viene con alguna sorpresa? No. Solamente se descarga, es un PDF. Ya, listo. No me pide mi número de cuenta bancaria, nada. No. No, lo bueno es que este material, este libro, lo encuentras en muchos links del internet. Entonces he tratado de buscar uno que sea visible, ¿no? Que esté nítido. ¿Hay varias versiones o solamente uno? No, es la misma, sino que hay algunos que sacan copias y hay otros que se nota clarito el PDF, ¿no? Entonces es muy conocido. Fácilmente se encuentra también. Lourdes, una consulta. ¿Lo está subiendo al chat del grupo de Red Juvenil o No, recién le voy a enviar al pastor Richard para que él se encargue de enviar a los coordinadores por si acaso, pero de todas maneras estoy compartiendo aquí en el chat del Zoom. Ah, sí, ahorita está en el chat del Zoom. Pueden hacerle clic lo que envió el mensaje a Lourdes y lo descarga automáticamente. Exacto. Sí, yo lo acabo de descargar ahorita y a ver. Ya. Yo lo he descargado bien. Excelente. Yo sí no lo veo. Vuelve a enviar de repente. Yo también ya lo descargué, sí sale. De todas maneras le voy a enviar al pastor Richard para que le envíe a los coordinadores de cada... Por favor, en todo caso, Juliana, si ya lo descargaste, ¿lo puedes, por favor, ahorita lo envío. Enviar al chat de guías? Al de guía de frente. Al de la red, al de la red para que todos lo tengan, ¿sí? Ya, el de la red entonces. Sí. Jordi, quiero decir algo, Jordi. Bueno, pastor, justamente me indican de que no queremos irnos sin la foto respectiva y nuestra amiga Juliana nos va a ayudar para poder justamente tomar la foto. Ya, un ratito. Sí. Con Jordi, está poniendo su audio, dice. Ya, estamos atentos a lo que nos quiere decir Jordi, pero mientras tanto vamos alistándonos, chicos, para que prender nuestras cámaras
y poder tomarnos la fotito, por favor. A ver, chicos, ahora sí. Queremos verlos, chicos. Aunque es algo mejor en la foto, creo. Ya lo coloqué, ¿ok? Ya está en la red. Ahora sí, chicos, una fotito de recuerdo para nuestra primera capacitación el día de hoy. 1, 2. ¿Están todos ya? A ver, vamos, todos, Pablo, Nicole. Cámara, chicos. Karen, un corazón nomás, no te pases. Ah, bien, hasta mi Ani prendió ya, muy bien. La cuenta regresiva, Juliana, para ya, poder... primero voy a hacer en el primero, ¿ya? Porque son 2 grupos. Ahora sí, 1, 2 y 3. Ya está. A ver, ese es en el primer grupo, ahora voy por el segundo. Un ratito, déjeme colocarlo. ¿Quiénes serán del segundo? El segundo, igual tienen que sonreír porque yo tengo otro grupo acá. A ver, espérense un ratito, chicos, que estoy colocándolo, la foto. Ahorita antes que se me pierda. Apurece. Ya, ahorita. La sonrisa eterna. Ya está. Ahora sí, segunda foto. 1, 2 y 3. Todos. Listo, chicos. Ya está. Estamos, ya, chévere. Gracias, Julie. Gracias, chicos, cada uno por su participación. Así que estamos el próximo martes a las 7:30 para la segunda sesión justamente de nuestra capacitación. Bien, vamos a terminar este tiempo orando y agradeciéndole al Señor por este bonito tiempo. Vamos a pedirle que nuestro amigo Daniel nos pueda guiar en oración, por favor. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, que cada día, cada mañana nos das la oportunidad para poder acercarnos ante tu presencia. Gracias por tu fidelidad. Muchas veces, Señor, somos seres falibles delante de ti. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo. Ayúdanos a tener esa relación plena, esa relación continua contigo, Padre. Gracias porque nos das la oportunidad de tener de tu palabra. Muchas veces se hacen distintas versiones o varias palabras, varias Biblias, pero ayúdanos a poder valorarla, ayúdanos a poder cada día, Señor, ver lo que tú tienes para nuestros corazones. Ayúdanos a ser fiel, Señor, como tú lo eres. Gracias por ese amor inmenso que tú nos das. Gracias porque en esa palabra muchas veces nos confrontas, nos desafías. No hablas duro y no hablas con firmeza también. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a poder comprometernos, a poder poner en nuestro corazón de poder seguir buscándote, de poder seguir amándote y obedeciendo de tu palabra. Padre, tú no nos mandas a leer, mas nos mandas a escudriñar de tu palabra. Ayúdanos a meditar en ella, Señor, de día y de noche. Que ponga en nuestro corazón ese ansioso de poder conocerte. Ese corazón, Señor, de poder cumplir las cosas que tú tienes para cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, que nos das esta libertad de poder leer y de poder orar. Gracias a la vez, Señor, por el pastor Richard, que pones en su corazón, Señor, de poder guiarnos en ese tiempo, de poder capacitarnos, Señor, que es muy importante para cada uno de nosotros. Toda la gloria y honra te lo llevas tú, Señor, y ayúdanos en nuestro día a día, y ayúdanos a ponerte a ti en primer lugar sobre todas las cosas. Gracias por este tiempo. Todo esto, Señor, te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Listo, chicos, que Dios los bendiga. Solamente una última acotación, como ya todos tienen el libro, gracias Lourdes por haberlo pasado. En el libro, el tema de este estudio inductivo es el método número 12, el que es versículo por versículo. Y si ustedes se dan cuenta, en las últimas hojas, cada método incluye un cuadro, ¿sí? El libro lo hace así bien práctico.
Sí, pero ustedes se dan cuenta, por ejemplo, nosotros estamos hablando del método inductivo solamente con observación, interpretación y aplicación. Rick Warren le ha añadido un plus, ¿verdad? Siempre Rick Warren innovando. Entonces, Rick Warren lo que le ha añadido es el texto parafraseado. No sé si los que han podido revisarlo, no lo he podido todavía revisar, pero el libro es el mismo, pero hay un cuadrito, dice el texto parafraseado, ¿no? ¿En qué consiste esto? Rick Warren, él dice, lee el texto y después escríbelo como tú lo entiendes, en un lenguaje más para ti, ¿verdad? Más personal, ¿no? Como para que lo vayas haciendo tuyo el texto, ¿no? Si ustedes pueden, podemos tomarlo eso, pero en la capacitación vamos a centrarnos en la observación, la interpretación y la aplicación. Lo que está muy bueno ahí son las preguntas. Vayan practicando, para la próxima semana leyendo bastante sobre las preguntas que hay que hacerle al texto, pero en función a la observación. Solo a la observación, sobre todo para la próxima semana, ¿verdad? ¿Qué preguntas hacerle al texto para la observación? Porque de ahí va a venir la tarea y de ahí también va a venir el trabajito final. ¿Sí? Que Dios los bendiga y gracias por el libro, chicos. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gracias, chicos. Bendiciones. Un abrazo. Gracias, nos vemos. Chicos, gracias, Bye bye. pastor. Bendiciones, chicos. Chao.